Buen día a todos y todas. Les agradecemos su asistencia al seminario Sociedad y Política en el Perú, debate en tiempos de crisis. En esta sesión vamos a tener la última mesa, la mesa 5 de este ciclo de conversatorios, y en este caso es el arraigo social del conservadurismo y la agenda de derechos, movimientos y partidos. En el Perú, como en otros países, tanto de nuestra región como del mundo, los niveles de desarrollo y afirmación institucional son distintos, son diversos. Ha avanzado en medio de esto una matriz conservadora, especialmente en los últimos años, que cuestiona la llamada nueva agenda de derechos en términos de identidades, derechos sexuales y reproductivos, nuevas pautas en la educación y en un cuestionamiento al imputado establishment político, económico y también en la cultura. Por ello, importa conocer la forma en la que se ha desarrollado este avance con sus particularidades en nuestro país desde cada lado del espectro político. También tenemos la intención de profundizar en cómo esto se ha movido desde el ámbito de los movimientos y de los partidos, cómo se ha dado respuesta a este descontento social desde la agenda conservadora. Se espera finalmente conocer si existe la posibilidad o no de construir una alternativa y cómo sería factible conseguirlo. Para ello, en este momento vamos a tener la intervención de 3 participantes y empezaremos con Rodrigo Gil. Él es licenciado en Ciencia Política y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es egresado de la maestría en Sociología de la misma universidad. Está interesado en temas relativos a partidos políticos, elecciones, movimientos y organizaciones sociales. Adelante, Rodrigo, tienes 20 minutos para tu intervención. Muy bien, gracias Omaira, y gracias a todos y a todas por estar el día de hoy acá. Lo que voy a hacer en esta oportunidad es presentarles algunas anotaciones, los avances de lo que va a ser uno de los capítulos de mi tesis de maestría, la cual todavía no defiendo y espero hacerlo pronto. Y como el documento no ha sido sustentado, quedo encantado de la vida de recibir comentarios, críticas, sugerencias a lo que les voy a presentar. Y el caso que quiero plantear hoy día es el caso de este colectivo denominado Con mis hijos no te metas, que yo diría fue algo así como la punta de lanza del movimiento conservador en el Perú durante los últimos años. Mi investigación abarca los años 2016 y 2019, que como todos sabemos fue un momento turbulento en términos políticos, pero yo diría que ese periodo enmarca bien algo así como el momento de auge y caída del colectivo. Digamos, el auge se quedaría representado en los años de Kuczynski en el gobierno y en el primer periodo, digamos, de Vizcarra, donde el colectivo tuvo mucha fuerza, mucha presencia, tanto en las calles como en los medios de comunicación, y la caída se empieza a perfilar más hacia el año 2019, entre los conflictos del Congreso con el gobierno, y sobre todo tras el cierre del Congreso en septiembre del 19, como que el colectivo queda relegado, digamos, en la discusión pública, ¿no? En esta investigación, y es lo que voy a presentar hoy día, abordo 3 dimensiones centrales. La primera, relacionada a los liderazgos. A mí me interesa conocer quiénes son los activistas que dirigen el colectivo, digamos, los que toman las decisiones, los que son parte de los que se sientan en la mesa chica a la hora de decidir qué es lo que va a hacer el colectivo, de qué backgrounds provienen, por qué se reúnen, en qué momentos, etc. Una segunda cuestión que también es interesante para mí es abordar, digamos, el tema de la representación que ejercen. ¿Cuál es la agenda que están promoviendo? ¿Y quiénes son los que se identifican con esta agenda? Los simpatizantes, los manifestantes que un poco se pliegan a lo que el colectivo propone durante sus intervenciones públicas. Y finalmente una cuestión más vinculada a la participación. Es importante, creo, entender que Con mis hijos no te metas, no, obviamente no es un partido político y por lo tanto en el horizonte no está necesariamente el tema electoral, digamos, para llegar al poder, pero sí emplean o apelan a otro tipo de estrategias de participación política que creo que merecen resaltarse en este momento. El trabajo que he hecho hasta acá es básicamente entrevistas a los activistas del colectivo, digamos, a los que toman las decisiones, por así decirlo, además de entrevistas con expertos en el movimiento cristiano evangélico.
Además, tuve la oportunidad, antes de la pandemia, en diciembre del 2019, de asistir a algunos foros, en particular un foro llamado La influencia del voto cristiano en las elecciones, donde se habló en ese momento, digamos, con miras a la elección parlamentaria extraordinaria del 2020, de posibles estrategias para capitalizar un voto cristiano en las elecciones congresales que iban a llegar. Y creo que este evento fue útil para conocer cara a cara a varios de los activistas, tanto del colectivo como del movimiento conservador en general en el país. Por supuesto, todo esto también viene acompañado de revisión de la prensa, ¿no? Para hacer una especie de línea de tiempo y un poco identificar los hitos claves dentro del periodo que analizo, que como les repito es el 2016-2019, literatura secundaria y artículos en revistas, y dicho sea de paso, creo que todos más o menos entendemos que este colectivo fue muy importante en la escena pública nacional durante los últimos años, pero dicho esto, digamos, habría que hacer mucha más investigación y investigación empírica, ¿no? Tanto del colectivo en sí como del movimiento conservador en general. Para situar rápidamente el contexto, Con mis hijos no te metas aparece como organización, digamos, en el escenario nacional hacia finales del año 2016. ¿Por qué? Porque son una especie de reacción a una de las medidas que el gobierno de Kuczynski pensaba implementar a partir del 1 de enero, digamos, del 2017, que era el nuevo currículo nacional. Como recordarán, en el centro de la discusión estuvo el famoso enfoque de género, ¿no? que es uno de los enfoques transversales presentes en el currículum. Y Con mis hijos lo que alegaba era que en realidad no había un enfoque de género, sino lo que se estaba haciendo era imponer una ideología de género. Y ahora no voy a entrar en la discusión sobre el enfoque, ideología de género, porque en todo caso mi interés no pasa tanto por ahí, sino por el tema organizacional del colectivo. Pero, en resumen, diría que quienes creen en la existencia de la ideología de género consideran que se les enseña a los escolares a que puedan definir deliberadamente, con total libertad, su género, su identidad sexual, saliendo, digamos, del esquema binario hombre-mujer. Mientras que el Minedu y quienes defienden o apoyan el enfoque de género, lo que dice que básicamente el enfoque de género reconoce que si bien los hombres y las mujeres son biológicamente diferentes, estos deben convivir en igualdad de derechos, de deberes y oportunidades. En cualquier caso, el tema de género es lo que definió fundamentalmente las pugnas entre el Ministerio de Educación y el gobierno, y por otro lado, Con mis hijos no te metas, durante los siguientes años. No solo, como les comento, porque se reclama la supuesta imposición de una ideología de género, lo que llevaría a cierto adoctrinamiento de los escolares, sino también porque se reclama no haber incluido a los padres de familia en el proceso de elaboración del texto escolar, algo que está previsto en la Ley General de Educación. Y esta tensión se decantó en una lucha, digamos, en las calles a través de la política contenciosa, son marchas, movilizaciones, plantones que el colectivo promueve para presionar y instalar una agenda de discusión pública, pero también, como veremos más adelante, se apelan a otro tipo de estrategias de participación política, no electorales, pero que pasan por el campo legal judicial y también por un campo político. Y creo que dentro de las estrategias de movilización de lo legal judicial y la política, algo que apuntala fuertemente cada uno de estos enfoques, digamos, es el tema de las redes sociales, la participación en redes sociales. Con mis hijos no te metas es bastante exitoso, diría yo, en capitalizar el poder de las redes para, de nuevo, empujar una agenda en particular. Y entre el 16 y el 19 se convocan por lo menos 3 grandes marchas nacionales con manifestaciones en varias ciudades en el país. Estamos hablando de decenas de miles de manifestantes que salen a marchar bajo las consignas de Con mis hijos no te metas. Incluso en algunas marchas, sobre todo las más masivas, se producen ramificaciones en paralelo en países como Bolivia, Argentina y Paraguay. Para hacer una pequeña comparación, yo les pediría que piensen en algún partido u organización política que en un periodo no electoral puede convocar a miles de seguidores en distintos puntos del país para marchar y luchar por sus consignas, que creo que es algo irreal, digamos, en estos momentos con el desprestigio partidario. Y también está como otra, en este periodo, lo que hemos visto, colgar carteles, pancartas, con mensajes alusivos a la ideología de género, lo que también genera, pues, va instalando un sentido común, ¿no? En la población. ¿Quiénes son los liderazgos de Con mis hijos no te metas? Digamos, la base
está asociada a lo que se llama la Coordinadora Nacional Pro Familia, CONAPFAM, que nace en el 2011 aproximadamente, que tiene una campaña fuerte contra lo que se llamó la campaña de Unión Civil Ya, ¿no? Y que está ligada a iglesias cristiano-evangélicas y por lo tanto también más adelante al colectivo de Con Mis Hijos. Sin embargo, yo diría que lo interesante del colectivo, como su nombre bien lo expresa, es que rápidamente se convierte en una suerte de pool de liderazgos que provienen de distintos sectores y grupos sociales. No son solo las cabezas y los pastores evangélicos vinculados a CONAPFAM, sino que tienen la habilidad para sumar a personas que provienen del mundo católico e incluso voceros que llegan desde el secularismo, por así decirlo. Y estos liderazgos, estos activistas, que son los que yo investigo, no requieren de una adscripción formal al colectivo. Acá no se busca ser reconocido formalmente como quienes dirigen la organización, sino muchas veces incluso es la propia prensa quien etiqueta a los voceros como parte de Con Mis Hijos No Te Metas. Pero sí diría que hay algunas líneas comunes que los unen a este núcleo duro, digamos, de Con Mis Hijos No Te Metas. Varios se conocen de haber participado en años anteriores en eventos como por ejemplo las marchas por la vida, ¿no? Que más o menos en el Perú se empiezan a producir desde el año 2008, que son las marchas contra cualquier tipo de aborto en el país, de política de aborto. Y esto genera algunos vínculos de confianza entre los activistas que después decantan en las actividades de Con Mis Hijos No Te Metas. Cuando uno va a marchas recurrentemente, mal que bien reconoce a las personas con quien marcha, sabe quiénes son, y eso genera también cierta confianza para después, digamos, volcarlo en una actividad política, en este caso desde un colectivo. Y eso también me parece interesante, y eso sale en las entrevistas que he podido realizar, que muchas personas que no son evangélicas, digamos, particularmente las católicas, forjan desde sus propios círculos familiares y laborales ideas propias que los van llevando y empujando hacia acciones políticas, ¿no? Por un lado está el tema familiar. Por ejemplo, muchos de estos activistas participan en estos espacios católicos que se conocen como los encuentros matrimoniales, ¿no? Que son espacios donde las parejas van a, digamos, tratar de resolver sus problemas conyugales, pero lo interesante es que, y me comentaban que tras estas sesiones en los encuentros, muchos se reunían, muchas de estas parejas se reunían para empezar a revisar, por ejemplo, el currículo nacional. Y a partir de eso ellos iban diciendo que era necesario tomar una posición política contra lo que estaban viendo en la ideología de género que era lo que para ellos existía. Otros también participan, o mejor dicho, estudian maestrías, ¿no? En matrimonio y familia, y también entonces el tema familiar está muy presente. Y hay algunos que son los hechos existenciales vinculados a la familia los que también los lleva a politizar su identidad. Por ejemplo, perder un hijo, perder un hermano, ¿no? Como que los invita a salir a defender, digamos, estos valores pro vida y pro familia en el futuro. También hay una cuestión vinculada a la abogacía y a la visión del derecho constitucional. Estos activistas consideran, digamos, que el Estado está buscando imponer una visión parcializada respecto de los derechos humanos. Consideran que el Estado y la justicia en el Perú nacional se ha instalado una corriente de interpretación amplia y líquida sobre los derechos humanos. Y esta visión progresista en el derecho tendría en el horizonte, digamos, derrumbar los valores cristianos sobre los cuales se fundamentan las sociedades. Entonces, por eso es que vemos también muchos abogados vinculados a Con Mis Hijos No Te Metas que dan una batalla legal. ¿Cuál es la agenda de representación que están promoviendo? Básicamente, digamos, si bien lo que dominó la discusión, como les comentaba, fue el tema género, en realidad la agenda es más amplia que ello. Tiene que ver también con cuestiones vinculadas al aborto, a la diversidad sexual, a los derechos ciudadanos como la unión civil o el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto ha recibido, digamos, el nombre de una agenda moral, que es lo que defiende el colectivo, a través de la cual se busca defender los valores pro vida y pro familia. Al mismo tiempo, los que representan esta agenda sienten que están defendiendo la integridad de los niños y de la familia, por lo tanto están defendiendo la integridad de la nación peruana.
¿no? Y en un país profundamente conservador como el Perú, el miedo a que tus hijos puedan ser homosexuales o que el aborto sea libre y gratuito genera escozor entre miles de padres y madres de familia que simpatizan con esta agenda promovida por el colectivo. Para ejercer esta agenda de representación, los activistas consideran de que los grandes cambios demandan mucho tiempo, años, décadas, incluso siglos, y que por lo tanto su labor tiene que ser proyectada en el largo plazo. Entonces, la defensa de los valores supremos que ellos sienten que guían sus convicciones les brindan una fuerza moral y espiritual que les permite seguir avanzando, digamos, más allá de los obstáculos que puedan encontrar en el camino. Es la convocatoria de Dios lo que les da la fuerza, digamos, para seguir empujando esta agenda de representación pro vida y pro familia. Diría también que Con mis hijos no te metas ha desplegado su capacidad de representación notablemente a través de las marchas y las movilizaciones en el periodo. No solamente para atraer a más simpatizantes, sino también porque pudieron a partir de ello derogar o aplazar ciertos proyectos de ley impulsados por el gobierno, por el Ministerio de Educación, por los congresistas, digamos, oficialistas, para tratar de bloquear, digamos, los avances, sobre todo en temas de género. Y a nivel interno, a nivel de quienes componen la organización de Con mis hijos no te metas, las marchas generan una suerte de compromiso, ¿no?, entre los activistas. Sienten que hay un respaldo de la población y por lo tanto que el camino que están recorriendo es el adecuado. Ya para ir cerrando, a nivel de participación, si bien no hay una organización formal, como les digo, acá no hay cargos, vocerías que son nombradas tras la lectura de un estatuto y un proceso dado, pero sí se logra construir un mínimo de organización para realizar las tareas que demanda su misión. Por ejemplo, hay distribución de roles entre ellos. Se distribuyen ciertas tareas entre los miembros que componen el colectivo, como por ejemplo asistir a entrevistas televisivas, a quién le corresponde ir a la radio, quién tiene que escribir artículos para ser publicados en la prensa, quién debe estar a cargo de los procesos legales y en las coordinaciones con los abogados, o incluso también en las coordinaciones con los legisladores, con los congresistas, quiénes van a las marchas y quiénes dan a los discursos. Si bien no es una organización extremadamente clara, pero sí hay por lo menos alguna distribución mínima de roles y cargos y tareas dentro del colectivo. Y la distribución de estas tareas está asociada a las habilidades particulares de cada uno de los activistas, quienes tienen un mejor manejo de la presión mediática, quienes mejor conocen el tema constitucional, etc. Eso por el lado de los roles. Como les comentaba, hay también una estrategia legal. Y en el caso de lo legal, en realidad, quien promovió la demanda de acción popular no fue Con mis hijos no te metas directamente, sino fue una asociación de padres católicos llamados Padres en Acción, quienes fueron los que hicieron todos los trámites, digamos, con la Corte Superior de Lima, después cuando se apeló la decisión con la Corte Suprema, etcétera, etcétera. Pero ahí se juntó Rodrigo, una... 5 minutos. Perfecto, gracias. Una alianza bastante conveniente en el sentido que mientras que Padres en Acción promovía la defensa legal judicial, Con mis hijos no te metas apoyaba a través de las marchas, de las movilizaciones, de los plantones, generaba ruido, generaba presión, y eso permitió que se empantanara en algún momento, digamos, el proceso de implementación del currículo escolar. Y por otro lado, está la estrategia más política, ¿no? Durante el periodo analizado, Con mis hijos no te metas ha tenido contacto claro con legisladores, algunos que provienen del mundo evangélico, que son pastores, y otros que son afines también a las ideas de las iglesias evangélicas, lo que les permitió monitorear el avance de proyectos de ley concernientes a su ámbito de interés. Por ejemplo, la prensa habló en algún momento de la bancada evangélica, que básicamente estaba compuesta por congresistas del fujimorismo y por otros independientes. Entonces, ya para ir concluyendo, diría que mirando el momento actual, si bien Con mis hijos no te metas ha perdido terreno, digamos, tras la disolución del Parlamento, quedó un poco en offside, y la agenda también dejó, digamos, de promoverse porque la discusión pública, política, estaba por otro lado. Yo creo que ha sido bastante exitoso a la hora de pegar
algunos conceptos, algunos sentidos comunes, normalizar algunas ideas y que hoy en día mantenemos. Por ejemplo, la ideología de género es un concepto que mal que bien todos han escuchado y todos tienen una opinión sobre ella. O también, por ejemplo, la idea del lobby gay, ¿no? También es una idea que no nace con mis hijos no te metas, pero que ellos apuntalan en su participación política y que han dejado una marca, digamos, pese a ya no estar tan presentes en el campo público. Ahora, en las elecciones 2021, en las que acaban de ocurrir, en la primera vuelta, Renovación Popular, digamos, fue quien de alguna manera logró convencer a algunos de los miembros de Con mis hijos no te metas para participar y tratar de llegar a algunos puestos de representación en el Congreso. De hecho, lo hicieron. Y hay congresistas que, recientemente electos que provienen de las canteras, digamos, de Con mis hijos no te metas. Hablando con uno de ellos, me decía que fue en la labor, digamos, del cabildeo, del lobby que hacían durante su etapa en Con mis hijos no te metas, que él sintió que él podía ser político, que él podía ser congresista y que podía impulsar una agenda pro vida y pro familia, ya no desde el colectivo ciudadano, sino desde el espacio legislativo, ¿no? Y también, bueno, es una incógnita lo que pasará con esta agenda moral, porque si al final termina ganando Pedro Castillo, que parece que será así, ya ha declarado que el enfoque de género no es una prioridad en su futuro gobierno, lo cual uno, por supuesto, tendrá que esperar a ver cómo se acomoda el nuevo gobierno y cuáles son las demandas y las presiones. Probablemente el tema educativo y el enfoque de género esté relegado frente a todas las otras prioridades que tenemos que resolver antes, pero ya se muestran pues algunos comentarios que nos harían pensar que esta agenda moral, digamos, va a terminar prevaleciendo en los próximos años. Además que Castillo, como sabemos, tiene ciertos vínculos con bases de las iglesias evangélicas. Entonces, ahí habría que ver cómo se van a acomodar, ¿no? Y finalmente, diría que la agenda pro vida y pro familia en el futuro, como les digo, tiene todavía para rendir mucho más en un país conservador como el nuestro, que de hecho es un país, una suerte de bastión del conservadurismo latinoamericano, ¿no? Pensemos que, por ejemplo, hasta Ecuador tiene ya matrimonio igualitario y acá ni siquiera hemos discutido seriamente sobre sus posibilidades. Entonces creo que Con mis hijos no te metas ha dejado una impronta, ha dejado ideas, ha dejado formas de participación política que no habíamos visto antes tanto dentro de una organización ciudadana y que me parece que van a marcar la política peruana en los próximos años. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Exactamente en el tiempo. Bueno, ahora vamos a tener la participación de Carolina Ortiz. Ella es Carolina Ortiz Fernández, es poeta y ensayista, es trabajadora y cuidadora de su hogar, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Género, Identidad y Ciudadanía por la Universidad de Huelva, España, y magíster en Letras por la Universidad Andina Simón Bolívar, de Quito. Es profesora principal e investigadora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y sus áreas de investigación con una contribución innovadora son acerca de género y poder, movimientos e imaginarios sociales, literatura escrita por mujeres y literatura indígena y teoría social latinoamericana. Entre sus publicaciones cuentan Procesos de descolonización del imaginario y del conocimiento en América Latina, Poéticas de la violencia de la crisis en el 2004, Poéticas afroindoamericanas, Episteme, cuerpo y territorio en el 2014, La letra y los cuerpos subyugados, heterogeneidad, colonialidad y subalternidad en 1999, No queremos cazar la noche en el 2019, entre otros. Y justamente acaba de publicarse su último texto, Rumicuna del Mar, este año. Adelante, Carolina, tienes 20 minutos para tu intervención. Gracias, Omaira. Buenos días. Un saludo fraterno a uno de los organizadores y asistentes. Es para mí muy grato compartir después de mucho tiempo en el Instituto de Estudios Peruanos. Tuve como maestro a Julio Kotler en los años 80 y a Aníbal Quijano. Sus huellas de alguna manera están también en mí.
En torno al tema propuesto sobre el arraigo social del conservadurismo, agencias de derechos, movimientos y partidos con énfasis en los derechos sexuales y reproductivos, es un tanto lo que voy a tratar de abarcar. El mundo ha perdido hace mucho la armonía. El tiempo lineal y progresivo de la modernidad parecen derrumbarse en la versión desarrollista del neoliberalismo y la sociedad de consumo mucho antes de la pandemia. Las promesas de la modernidad y su racionalidad instrumental han llegado a sus límites. La emergencia sanitaria es la gota que... Ante esta situación y el colonialismo, y que prefiero llamar comunidad, encarnado en áreas financieras, ambientales, religiosas, comunicacionales, del bloque mundial de poder y patriarcal de poder que recaen en la especie humana y nuestra casa mayor, el planeta en su conjunto, viene reconstituyéndose ante la crisis que habita el mundo mediante un creciente autoritarismo y conservadurismo a nivel gubernamental en varias regiones del planeta y mediante movimientos de la sociedad profundamente conservadores, encausados por las élites. Su injerencia en los asuntos internos de nuestra región es ineludible. Sabemos de los usos de las instituciones religiosas, sobre todo las corrientes evangélicas y católicas fundamentalistas, sujetas al movimiento mundial con mis hijos, no te metas, y mi economía no te metas. Esta última frase la añado porque después de más de 3 décadas de la mano con el imaginario neoliberal, han invadido todas las regiones de Sudamérica y de modo particular en el Perú. Casi no hay pueblo en el Perú en el que no exista un templo evangélico cuyos pastores, en su mayoría, promueven la defensa acérrima del orden social patriarcal, estrechamente vinculado al Dios moderno devenido en mercancía, revestido con el ropaje de la fe y el amor, y al mismo tiempo el movimiento cívico-cultural, tradición, familia y propiedad de inspiración católica, en el mundo conocido por su ultrafundamentalismo y su discurso contra el feminismo, el comunismo y la sexualidad disidente. Una cosa es el patrón global de poder y otro el sentir de la población. Recordar la religión es el refugio para un mundo sin corazón. Marx no se equivocó al sostenerlo. El neoliberalismo del actual patrón global de poder crea y recrea un mundo sin corazón, y el antídoto consumista y el fundamentalista religioso que encubre ese mundo. Esta estructuración histórica del orden social, según las necesidades y dispositivos de la economía mundo, que se organiza mediante la relación interdependiente entre capitalismo, patriarcado y colonialidad, establecen las condiciones bajo las cuales las élites internas en el país defienden el derecho de subyugar, controlar, eliminar simbólica o físicamente al adversario o al que molesta por su condición socioeconómica, su procedencia étnico-racializada, su género, su posición política. Con todo, de todo el proceso colonial y 200 años de vida republicana, la mayor parte de la población ha aprendido a supervivir en un continuo estado de riesgo y muerte. Neoliberalismo, patriarcado y colonialismo generan una atmósfera de violencia que asfixia la vida mediante políticas económicas y poblacionales que resguardan la reconcentración de la riqueza de una minoría, las políticas de salud que hacen de esta una mercancía, las políticas educativas, incluidas universitarias, que han promovido el etnocidio cultural, desconociendo las condiciones de vida y las prácticas culturales de las poblaciones originarias, las biopolíticas que en nombre del desarrollo incentivan la destrucción de los ecosistemas, el no respetar la consulta previa a los pueblos indígenas,
el asesinato de sus lideresas y líderes, las políticas de población, producción natal y la salud sexual con los derechos sexuales y reproductivos a las mayorías. En este punto, lo que voy a plantear es que la defensa de los derechos sexuales y reproductivos no pueden abstraerse del conjunto de derechos humanos en sociedades profundamente desiguales como la nuestra. El poder global y su colonialidad pueden ser tolerantes a la multiculturalidad, al feminismo liberal, a la diversidad sexual, pero totalmente intolerantes cuando se tocan las fibras de la complejidad del poder y se logra desanudar el meollo de acumulación sin fin y el conjunto de instituciones y relaciones ecopolíticas de género, racializados, socioeconómicos y heteropatriarcales que lo sostienen. Es allí cuando revive con mayor fuerza el orden social totalitario, el conservadurismo, la militarización, la naturalización de la muerte, el terror, la vigilancia con la consiguiente pérdida de soberanía del individuo que se esconde la apariencia de libre consumidor enarbolado por el American Way of Life que globalizó el neoliberalismo. El fujimorismo y las tendencias conservadoras forman parte de este proceso a nivel mundial. Decía Aníbal Quijano sobre el fujimorismo que este llevó a cabo una vasta revolución capitalista cuya ideología se llama neoliberalismo. Su eje fue la radical reconcentración del control del poder en todos los ámbitos, empezando por los recursos de producción y la reprivatización del control del Estado. El fujimorismo destruyó los procesos de democratización de la sociedad. Se encargó de la reorganización casi total institucional del Estado con el objeto de erradicar las instituciones y normas vinculadas a las necesidades de las y los trabajadores. A esta apreciación considero necesario y urgente agregar que la centralización y reconcentración del poder institucional constituye una de las expresiones del patriarcado autoritario en estrecho vínculo con el neoliberalismo mediante tres pilares fundamentales: las Fuerzas Armadas, el aparato jurídico, la Iglesia, sobre todo la fracción más conservadora, representada, por ejemplo, en el Opus Dei, y las corrientes evangélicas más conservadoras. A ellas se suman el control de los medios de comunicación y la educación. Lo curioso es que Fujimori en 1995 asistió a la Conferencia Internacional de la Mujer en Beijing y fundó el Ministerio de la Mujer conectado a las demandas de igualdad de las mujeres desde una visión de igualdad funcional al neoliberalismo y para un mejor control biopolítico de la población mediante políticas de control de la natalidad, tales como la ejecución del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, mediante el cual fueron sometidas numerosas mujeres a esterilizaciones forzadas. Fueron aproximadamente 300.000 mujeres y 22.000 hombres y actos tipificados como crímenes de lesa humanidad. La justicia peruana aún tarda en responsabilizar a los culpables. Esta medida demuestra, además del racismo y clasismo institucionalizados, de esterilizaciones forzadas se aplicó a mujeres de edad reproductiva de procedencia indígena y de los barrios populares, la mayoría en situación de pobreza. Es emblemático el caso de Mamérita Mestanza Chávez, de 33 años, que fue intimidada entre 1996 y 98 hasta que por presión accedió sin consentimiento a ser operada. La señora Mestanza no recibió asistencia médica ni antes ni después de la intervención, sufrió lesiones graves y murió como consecuencia de ello. La Fiscalía de Perú lo archivó 3 veces, lo que ha provocado protestas de la sociedad peruana y de organizaciones de los derechos humanos. El fujimorismo ha avalado la violación de los derechos humanos, la violación sexual y el asesinato de mujeres, niñas, niños, hombres indígenas durante el conflicto armado interno
como parte de la concepción necropolítica patriarcal y racializada de su régimen. Durante su gobierno, avalado por el ala más conservadora de la Iglesia, se persiguió a funcionarios públicos acusados de gays. En los últimos años, con la venia de Keiko Fujimori, la congresista Marta Chávez, también afiliada a estos movimientos de conservadores de la Iglesia, y el congresista pastor evangélico Julio Rosas rechazaron el proyecto de unión civil. Rosas bloqueó todo proyecto en contra de los crímenes de odio y la discriminación. Impidieron leyes para afrontar la violencia de género solo por contener la palabra género. El fujimorismo fomentó la oposición, como ya sabemos, al enfoque de género en la educación, promovió el despido y sanción de funcionarias que defendían este enfoque, han avalado a jueces corruptos que liberaron a violadores de niños. Además, la política extractivista defendida por la Constitución de 1993 produce la destrucción de ecosistemas con repercusión de violencia de género en los territorios destruidos. Las huellas de homofobia, misoginia, el clasismo, el racismo, el asesinato están latentes en las instituciones y en un sector nada desdeñable de la sociedad. Como sabemos, las corrientes protestantes parecen incrementar sus adeptos porque ofrecen un espacio de encuentro en el que los fieles escuchan hablar a un pastor de sus inquietudes cotidianas referentes a la familia, pareja, los hijos, el trabajo. El pastor y la hegemonía católica de Dios suplen de este modo atienden las afecciones sociales y suben la autoridad tutelar y refuerza la estructura histórica del patriarcado capitalista de la misma manera como lo hacen los gobiernos al promover la obediencia ciega y la dependencia personal y emocional mediante sus mecanismos de control y patrimonialismo en todo aspecto, que se evidencia en la política económica, que se defiende con garras y en la oposición, entre otros aspectos, al enfoque de género, al matrimonio igualitario, al reconocimiento de las familias distintas a la nuclear. Los candidatos de las últimas elecciones profesan estas corrientes religiosas. Keiko Fujimori cerca al fundamentalismo católico y Pedro Castillo a las corrientes evangélicas. En el plan de gobierno de Fuerza Popular, última, precisa interés por las políticas de igualdad de género, menciona asimismo la participación activa del Perú y los compromisos asumidos en la Conferencia Internacional de Mujeres realizada en Beijing, la creación del Ministerio de la Mujer, la promulgación de la Ley 28983 de igualdad de oportunidades entre varones y mujeres. Sin embargo, esta narrativa de Fuerza Popular simplemente suelen ser funcionales al patriarcado neoliberal, tal como ocurrió durante 30 años durante el neoliberalismo, acorde a lo que podríamos denominar un pseudofeminismo o un feminismo neoliberal. Ya que si bien pueden recoger las demandas de igualdad de las mujeres, los cooptan para sus propios medios y fines, mientras no toquen las fibras del poder en su complejidad. Tenemos, por ejemplo, a Mercedes Arauz y Kuczynski marchando desfilando en las marchas feministas y que fueron celebradas, ¿no? Olvidando los acontecimientos en Bagua en tantos acérrimos defensores del modelo neoliberal y ciertamente del extractivismo. Igualmente, en el plan de gobierno de Fuerza Popular se propone atender los programas de lucha contra la pobreza, ¿no? Dirigido sobre todo a los comedores populares, y esto nos recuerda que realmente destruyeron la organización comunitaria, democrática, popular de estas instituciones populares. Perú Libre, en su plan de gobierno, precisa que en la actualidad no hay garantías para la salud, la educación y la seguridad pública, y que la población reclama ser valorada como ser humano y no como fuerza productiva y mercancía.
Por eso plantean un nuevo modelo económico basado en la economía popular con mercado, y con este fin el Estado deberá conducir a la creación de riqueza, pero sin explotación, sin trata de personas, sin el recorte de derechos laborales, sin contaminación ambiental, sin evasión de impuestos ni violación de derechos, sin relación neocolonial y corrupción. El patriarcado, mencionan en el plan, contribuye a reconcentrar la autoridad. Esta vaga referencia nos informa que hay un cierto interés en literatura feminista. Si bien no se precisa de manera explícita los derechos sexuales y reproductivos, se sostiene en el plan de Perú Libre que la despenalización del aborto salvaguarda la vida materna y puede contribuir a reducir prácticas ilícitas de personal médico, paramédico y no médico, así como la disminución de la mortalidad infantil, y que también puede evitar prácticas genocidas como las esterilizaciones forzadas. Porque desde el plan de gobierno de Perú Libre se dice que el Estado garantizará los derechos de las mujeres. Señalan además que la familia es un estado en miniatura y que por eso no será posible realizar cambios en ella si no cambia el Estado. Concluyen este acápite dedicado a la problemática 5 de minutos, género. Carolina. 5 minutos. Que el propósito, bueno, mejor corto. A contracorriente, las declaraciones del profesor Pedro Castillo antes de la primera vuelta revelaron su postura conservadora en torno a los derechos sexuales y reproductivos. Y antes de la segunda vuelta, a pesar de estas contradicciones, se ha apreciado su capacidad de escuchar y de dialogar, y de esta manera logró el apoyo del feminismo popular comunitario y recientemente del colectivo feminista por la democracia. Desde el feminismo comunitario se dice lo siguiente: nosotras nos desvinculamos en nuestras luchas, nosotras no desvinculamos en nuestras luchas nuestros cuerpos, tierra, territorio, y en el marco de estas luchas sabemos que para enfrentar el sistema patriarcal, la única manera que lo podemos hacer es como organización y desde abajo. Entonces, no esperamos que los cambios sucedan por la posición de Pedro Castillo, pero sí por nuestros ánimos de incidencia y fuerte organización como mujeres, porque creemos que al menos ahí, con Pedro Castillo, hay una apertura al diálogo con las organizaciones y con el movimiento y no nos va a dar la espalda. Vale precisar que en la experiencia peruana un sector del feminismo estuvo abstraído en varios casos de las relaciones étnico-racializadas, de las desigualdades socioeconómicas, regionales y culturales, y se privilegió la demanda específica de los derechos sexuales y reproductivos, aislado de las urgencias de supervivencia de la población. Esto está en cuestionamiento en los últimos años en el Perú. En cambio, el debate feminista en Argentina y Chile en torno a esta problemática ha sido muy intenso. Es sugerente también la postura en los últimos días de los movimientos de mujeres por la democracia, también constituido por feministas, que dicen lo siguiente, que durante la primera vuelta asumieron una posición más neutra, pero en estos momentos señalan lo siguiente: como ciudadanas, abrazamos el feminismo no solo para visibilizar agresiones contra las mujeres, sino contra todos los que la padecen. Gestionar políticas que prioricen el cuidado de la vida, así como su sostenibilidad y reproducción en relación a nuestros cuerpos y a la naturaleza, es nuestro objetivo. La democracia se construye con las mujeres y con todos los que sufren violencia clasista, étnico-racializada, de todas las regiones y clases sociales. Por ello, denunciamos los ataques racistas, misóginos, lesbotransfóbicos y homofóbicos mediante redes sociales durante los últimos mítines callejeros, ¿no? Esperan que el ganador de estas elecciones como representante de un partido y una coalición de izquierda asumirá la lucha por los derechos sociales, políticos, sexuales y reproductivos de las mujeres y respetará la paridad y alternancia, porque la lucha por la igualdad, para que sea realmente democrática, debe incluir necesariamente
un enfoque total e íntegro de las relaciones, ¿no?, que conduce a unas profundas desigualdades en nuestro país. Gracias. Muchas gracias, Carolina, por tu intervención. Y bueno, ahora para cerrar con las primeras participaciones, vamos a tener la intervención de Omar Coronel. Él es magíster en ciencia política por la Universidad de Notre Dame y candidato a doctor en ciencia política por la misma universidad. Está especializado en protestas, movimientos sociales y sociedad civil en América Latina. Es afiliado del Kellogg Institute for International Studies, licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y actualmente se desempeña como docente en el Departamento de Ciencias Sociales de dicha casa de estudios, donde es también coordinador del Grupo Interdisciplinario de Investigación en Conflictos y Desigualdades Sociales. Omar, tienes 20 minutos para tu intervención. Adelante. Muchísimas gracias, Omaira. Gracias en verdad al IEP por darnos este espacio para discutir sobre estos temas importantes, sobre todo en una coyuntura tan crítica como la que estamos. Gracias en particular a Romeo por la invitación y por fomentar estos espacios. Yo, para organizarme un poco, he preparado unas láminas que ahorita voy a compartir. ¿Me avisan si se ven? ¿Se ven bien? Sí, se ven. Ok, perfecto. Entonces, sí, he preparado algunas láminas, en verdad, tratando de resumir algunas otras cosas que ya había dicho en algunos otros momentos y tratar de actualizarlos con lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Me gustaría empezar, en verdad, por retomar lo que dijo en este mismo espacio del IEP hace 10 días Martín Tanaka, ¿no? Martín Tanaka habló en general de la circunstancia política en la que estamos y mencionaba esto, ¿no? Así como después de 1990 en la derecha se decía Mario Vargas Llosa perdió la elección, pero su discurso ganó, las reformas orientadas al mercado se volvieron sentido común. Ahora, lamentablemente, tal vez tendremos que decir algo parecido con respecto a Rafael López de Aliaga, ¿no? Perdió la entrada a la segunda vuelta, pero su discurso se ha instalado entre quienes están ahora cuestionando la elección. Martín justamente llamaba la atención sobre esto, ¿no? Sobre cómo el discurso más radicalizado de la derecha ha empezado a emposarse en sectores amplios que antes estaban no necesariamente tan cerca de estos discursos, ¿no? Y además ha empezado una campaña de movilización importantísima, ¿no? O sea, en los últimos, en el último mes hemos visto protestas permanentes en respuesta a los resultados electorales y también antes de los resultados electorales. Y es interesante porque sobre todo desde el 6 de junio hemos visto marchas nacionales de sectores de derecha, ¿no? De lo que ahora se autodenomina este movimiento anticomunista, ¿no? Y a mí me parece interesante por algo que también mencionaba Rodrigo, ¿no? Que esta idea de que en el Perú es bien complicado organizar movilizaciones nacionales y más aún movilizaciones sostenidas, ¿no? Que se mantengan a lo largo del tiempo. Sociológicamente sabemos que eso demanda cierto nivel de organización, eso demanda cierto nivel de recursos organizativos y también de recursos ideacionales, ¿no? De un discurso que valide esa participación, que la reactualice, ¿no? Quería compartir estas imágenes porque es de lo que más se ha discutido, lo que más se ha visto, sobre todo en algunos sectores, no de los medios, porque los medios, digamos, no difunden mucho ya noticias, pero sí de los medios alternativos que han estado atentos a estas marchas, ¿no? Marchas utilizando antorchas, marchas donde personajes utilizan el saludo nazi, marchas traen de vuelta a la bandera con el aspa de Borgoña, ¿no? Ese es un grupo muy particular que se llama Sociedad de Patriotas, ¿no? Que trata de tener su propia lectura de lo que sería un movimiento de extrema derecha nacional. Y gente con estos polos, ¿no? Además con siglas con texto en inglés en contra del comunismo. Estos grupos no son la mayoría dentro de las marchas que están acompañando a Keiko Fujimori. Sin embargo, son grupos que antes no se visibilizaban en el espacio público y que cada vez más, aunque sean pequeños, y yo diría todavía medio marginales, empiezan a tener una presencia más fuerte, ¿no?
En particular el tema de la bandera, ¿no? La puesta en moda de la bandera con el aspa de Borgoña es interesante porque reivindica esta tradición hispanista, esta tradición monárquica, además, en verdad hay heterogeneidad dentro del grupo, ¿no? Hay gente que tiene distintas lecturas de qué significa esta bandera, hay gente que no tiene ni idea de lo que significa, pero la utiliza porque siente que es un nuevo símbolo en contra del comunismo, de los caviares, etcétera, ¿no? Pero sí, a lo que voy es que hay toda esta gran movilización, hay sectores más radicalizados, ¿no? En un país donde la derecha no solía movilizarse, en un país donde la derecha, las calles, digamos, eran de los sectores progresistas y era difícil encontrar una derecha que se movilizara, ¿no? Uno recuerda, digamos, a los voceros, digamos, de distintos grupos de derecha y sobre todo de extrema derecha, la idea era que el tema de las marchas, de las protestas, es algo de izquierdistas, no es algo de vagos, ¿no? La gente decente no marcha, la gente decente resuelve sus problemas en canales por vías institucionales, con canales institucionales, no es necesario salir a marchar, este es un recurso de los que quieren patear el tablero, de gente que es vaga, que no trabaja, etc., ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno recuerda las columnas de Aldo Mariátegui, este era como que el tono, ¿no? Y sin embargo, ahora más bien vemos un entusiasmo muy fuerte por el tema de disputarle las calles a la izquierda. Entonces, me interesa saber cómo llegamos a esto, ¿no? Esa es la foto final, lo que estamos viendo en estas últimas 3 semanas, pero sería interesante plantearnos la pregunta, y eso es lo que quiero discutir ahora, de cómo hemos llegado a esto, ¿no? Pongo la imagen de Vargas Llosa en el 90, porque a mi entender y de lo que he estado revisando, no hemos tenido una derecha movilizada así de masiva, así de organizada, desde lo que fue el Movimiento Libertad, desde lo que fue la campaña de Fredemo, ¿no? Y en particular, más que Fredemo, desde el Movimiento Libertad. De ahí en adelante, la derecha ha intentado en algunos momentos organizar marchas, movilizaciones, ser algo movimentista, por ejemplo, en el caso del Fujimorismo, pero ha fracasado consistentemente, ¿no? Entonces, pero lo que vemos ahora sí es algo más parecido a una capacidad, al desarrollo de una capacidad para hacer esto, ¿no? Entonces, y claro, López de Aliaga evidentemente es quien en estos últimos meses ha capitalizado, digamos, esa movilización, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a esto, ¿no? Y acá mi respuesta está muy vinculada a la presentación que también ha hecho Rodrigo, y en el sentido de que mi investigación, algunos de los datos que voy a presentar ahora se basa sobre todo no en entrevistas directas como ha hecho Rodrigo, y que yo creo que es importante hacerlas, sino solamente desde una lectura más distante, ¿no? Lo que ahora se llama una etnografía, tratando de mapear las publicaciones en las redes sociales del movimiento, del colectivo Con Mis Hijos No Te Metas, justamente en el mismo periodo en el que está haciendo la tesis Rodrigo, ¿no? Desde diciembre del 2016 hasta diciembre del 2019, ¿no? Entonces esos 36 meses he cubierto, digamos, la información de Con Mis Hijos No Te Metas en su página de Twitter y en su página de Facebook. Y es útil porque estos sectores, como ha dicho Rodrigo, utilizan mucho las redes y publican mucha información, ¿no? Publican fotos, videos, un registro extenso sobre sus movilizaciones, lo que permite, digamos, reconstruir no solamente la distribución geográfica de la movilización, sino también imágenes, fotos que permiten decir cuánta gente más o menos hubo en distintas actividades, ¿no? Sobre todo para tratar de ver el número de plantones, de piquetes, ¿no? Que son otras actividades colectivas que realiza el colectivo Con Mis Hijos No Te Metas, ¿no? Entonces yo utilizo esos datos para tratar de hablar de algo más grande que Con Mis Hijos No Te Metas, que es lo que yo llamo el contramovimiento religioso conservador en el Perú, ¿no? Que es parte del contramovimiento religioso conservador global y regional. Mi argumento para esta presentación es que el contramovimiento religioso conservador es una pieza importante, no es la única, para entender tanto los recursos organizativos para las movilizaciones que hemos visto inclusive en estas semanas, como el avance de esta narrativa anticomunista que se ha expandido y radicalizado rápidamente en un sector de los votantes de Keiko Fujimori, ¿no? Entonces voy a detallar este argumento en 4 puntos, y gracias a Omaira por el control del tiempo, porque me ayuda a ordenarme. Yo estoy viendo acá, pero siempre por ahí se me pasa. Un primer punto, entonces, es hablar de la emergencia de una nueva sociedad civil organizada.
¿Por qué hablo y voy a hablar de dos etapas? Este es un cuadrito que tengo en un artículo que he estado preparando, que ojalá pronto ya salga. La idea es un poco decir que si nos vamos a mirar desde el pasado, ya existían desde los años 80 organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil, conservadoras, ¿no? Particularmente desde los 80 hay una serie de organizaciones que aparecen sobre todo para luchar en defensa de la agenda por la vida, en contra del aborto, ¿no? Un poco como espejo, como reflejo también, y muy vinculada a las organizaciones estadounidenses que estaban defendiendo esta agenda, ¿no? Entonces, CEPROFARENA, ¿no? El Centro Pro Familia, en el Perú desde los años 80, una organización católica, es una de las más emblemáticas, una de las más así, además consistentes que ha seguido en el tiempo apoyando estas causas, ¿no? Pero en esta primera etapa, y lo que yo quiero decir es que se puede extender desde los años 80 hasta inicios de la década pasada, ¿no? Hasta el 2010, 2011, ¿no? Que es un periodo que se caracteriza por tener este primer bloque de organizaciones, que son sobre todo organizaciones pro vida, ¿no? Que son organizaciones sobre todo movidas por sectores más católicos, ¿no? Vinculados a la red internacional pro vida. Siempre, para hablar de estos temas, en general, para hablar de movimientos sociales, siempre hay que tener un pie en las relaciones en el contexto internacional, ¿no? Y sí, desde los años 80 hay mucho más financiamiento, mucho más interés en el tema, ¿no? Esas redes también avivan estas organizaciones en América Latina, ¿no? Y lo importante es que las estrategias de estas organizaciones en este primer periodo se vinculaban más a actividades formativas y de incidencia judicial, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A espacios en universidades, en ONGs que difundían publicaciones, explicaban cosas, hacían talleres, hacían foros, ¿no? E incidencia judicial que tiene que ver con lobbies, ¿no? Sectores de abogados, sectores que están permanentemente atentos a cualquier intento de sectores progresistas de cambiar la legislatura sobre el tema del aborto, entonces salían y presionaban, ¿no? Y están constantemente además cerca de espacios institucionales, tanto en el Poder Judicial como en el Congreso, tratando de convencer a los actores políticos y jurídicos de no avanzar estos otros intereses. Entonces hay lobbies en poderes del Estado, ¿no? Ahí hay algo más parecido a lo que se llama el activismo institucional, ¿no? Algo de lo que habla Luis Alemán, ¿no? Entonces, eran sobre todo los actores, digamos, de estos colectivos, eran abogados, médicos, académicos, ¿no? Y universitarios, en verdad, sobre todo más cercanos a la clase media alta, ¿no? Hay un catolicismo conservador hacia finales ya de los 90, inicios de los 2000, recién comienza a utilizar canales no institucionales, con lo que va a ser la Marcha por la Vida, ¿no? Que también es otra reflejo de las estrategias más de acción colectiva que se utilizaban en Estados Unidos, ¿no? Entonces, en el 2004 en el Perú se da la primera Marcha por la Vida, inicialmente justo más organizada por CEPROFARENA, y cada vez más a lo largo del tiempo se van sumando otras organizaciones, ¿no? Hasta el 2013 me parece que Cipriani empieza a secuestrar un poco la organización de este evento, pero al mismo tiempo lo hace más público, más general, más masivo, ¿no? Pero salvo las marchas por la vida en marzo, anuales desde el 2004, no había, digamos, esta experiencia de esta estrategia de protesta callejera, de acción colectiva contenciosa, ¿no? Estas organizaciones de la sociedad civil conservadoras se limitaban a lo formativo y a la incidencia judicial e institucional, ¿no? El cambio se da a partir del 2011, ¿no? Aunque hay momentos en el 2009, ¿no? Kevin Tello, que ha hecho una tesis muy importante sobre estos temas, también habla sobre CIPROFAN y estas otras organizaciones ya evangélicas desde el 2009 que también empiezan a cambiar, digamos, la estrategia y pasar menos, no necesariamente abandonar el espacio formativo y la incidencia judicial institucional, pero sí saltar también al tema de la disputa, ¿no? De la protesta callejera. Entonces, desde el 2010, desde el 2011, empiezan organizaciones pro familia, ¿no? Ya no solamente pro vida, que ya existían antes, pero digamos, se vuelven un poco más relevantes, se multiplican, ¿no? Y lo particular aquí es que si bien los católicos siguen organizando y activando, además el discurso de la ideología de género viene de la Iglesia Católica, no de las iglesias evangélicas, son los sectores evangélicos y en particular, no todos los evangélicos, sino sobre todo los sectores neopentecostales, algunos sectores pentecostales, ¿no?
los sectores más carismáticos dentro de la iglesia evangélica, que empiezan a cambiar, digamos, su discurso de estar alejados del mundo público, del espacio público, y más bien entran de lleno hacia el espacio público a disputar ideas, disputar agendas, ¿no? Y empieza acompañamiento de la actividad formativa y judicial con la acción colectiva contenciosa, ¿no? Ahí es donde es importante la formación, por ejemplo, del CONAPFAM, ¿no? Del que hablaba también Rodrigo, que es esta coordinadora nacional pro familia, que yo creo que se debería investigar en sí solamente esa organización, y probablemente la tesis de Rodrigo tiene ahí bastante información más de lo que yo tengo, porque es una columna vertebral organizativa que a mi entender es lo que ha permitido que un colectivo como Con Mis Hijos No Te Metas permanezca en el tiempo y sea relativamente exitosa, ¿no? A lo largo del tiempo. Entonces, acá hay una resignificación de la protesta social, ¿no? Para evangélicos y para católicos, donde se trata de vincular a la identidad religiosa la necesidad de estas protestas por defender la agenda pro vida, por defender la agenda pro familia, ¿no? Y acá esto es una muestra, digamos, de las organizaciones que han estado más vinculadas con el tema, pero si uno indaga, hay muchísimas más, ¿no? Esto recoge un poco lo que ya nos decía Juan Fonseca y Luis Alemán en un trabajo del 2018 hecho para Católicas por el Derecho a Decidir, y también recoge algunas de las organizaciones que yo he mapeado, ¿no? Que constantemente en sus redes sociales, Con Mis Hijos No Te Metas, repostean, rediscuten, se adhieren a sus comunicados, ¿no? Entonces, este más o menos es el primer punto, ¿no? La idea de que cuando uno pensaba en sociedad civil organizada en el Perú, solía pensar en movimientos de derechos humanos, ONGs, progresistas, movimientos de trabajadores, ¿no? Es importante cada vez más reconocer que hay organizaciones de la sociedad civil que desde los 80 ya eran conservadoras y que hace una década, hace justamente 10 años, se han multiplicado y han aparecido muchas más, ¿no? Que tienen una agenda bastante conservadora, ¿no? Grupos de abogados, grupos de médicos, grupos de intelectuales, grupos de universitarios, ¿no? No solamente del mundo evangélico, sino también del mundo católico, ¿no? Que además van en una alianza, ¿no? Hay un ecumenismo conservador que ha superado estas viejas distancias entre estos sectores para esta lucha, digamos, pro vida y pro familia, ¿no? Un segundo punto que me interesa es aterrizar un poco en los datos sobre el contramovimiento, ¿no? La expresión más clara del contramovimiento religioso conservador en el Perú, que es el colectivo Con Mis Hijos No Te Metas, ¿no? del cual han hablado también ya antes en esta presentación. Esto es un cuadro que se basa un poco en la base de datos que les decía que recopilé en función a los datos de periódicos, de medios de comunicación, pero también, digamos, del propio registro detallado que he llevado Con Mis Hijos No Te Metas, ¿no? Que muchas veces puede exagerar, digamos, su participación, su número de gente, pero es interesante que mucha de esta información la acompañaban de videos y fotos, ¿no? Lo que me ha permitido, al menos a mí, tener una mayor, digamos, cantidad de datos, de información para poder medir, para poder tener algunos indicadores más, ¿no? Acá lo que muestra justamente estos grandes picos son las marchas nacionales, que no son 5, ¿no? Son en verdad solamente 4, pero claro, entre diciembre del 2016 y marzo del 2017, estos dos primeros picos son las primeras movilizaciones en contra de la currícula educativa, de educación básica, ¿no? De lo que ya ha hablado Rodrigo, que son que diariamente, digamos, hay distintas acciones colectivas que son piquetes, plantones, ¿no? Y los picos más altos es cuando se juntan los piquetes, los plantones con ya las marchas, ¿no? Y permanecen, ¿no? No solamente se desinflan, sino que en distintos momentos vuelven a haber piquetes, vuelven a haber pequeñas marchas, además a nivel nacional. Este pequeño pico que vemos acá en mayo del 18, entre abril y mayo del 18 se explica sobre todo por el acompañamiento a la Marcha por la Vida, ¿no? Los sectores evangélicos nunca habían acompañado a la Marcha por la Vida, pero en este contexto de ecumenismo conservador empezaron a ayudar, a apoyar, y fue una Marcha de la Vida también bastante populosa, ¿no? 5 minutos, Omar. Gracias. Y la tercera y la cuarta grande movilización son ya en noviembre del 18 y en mayo del 19, que está vinculada a la respuesta al Poder Judicial. Entonces, para ir avanzando, vemos acá, son distintos tipos de acción colectiva, ¿no? Son 120 protestas, que son 85 marchas, 35 plantones, ¿no?
hay además piquetes, ¿no? Yo en este periodo he contabilizado unas 285 acciones colectivas, ¿no? Y esto es importante porque creo que da cuenta de un colectivo que es robusto, ¿no? También hay una distribución interesante a nivel regional, ¿no? Pero me interesa esto, ¿no? O sea, no solamente son las iglesias las que han apoyado esta movilización, porque muchas veces se dice, bueno, en verdad son grandes porque al final la financian pues estas pequeñas iglesias evangélicas que están por todo el país y de ahí salen los recursos organizativos, ¿no? Y efectivamente sí, son estas iglesias importantes, pero también hay otros espacios más formales e informales que son estas organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Estas ONGs, estos grupos, ¿no? Estos colectivos que han hecho posible, digamos, esa movilización, ¿no? Ya no voy a hablar en extenso de eso, ¿no? Acá hay algunas fotos que muestran, ¿no? Digamos, un poco cómo se mueve el discurso, ¿no? De la ideología de género, que es tan importante para unificar esta identidad, ¿no? Para identificar al enemigo, que no solamente son las feministas, sino la izquierda cultural en general, ¿no? Un tercer punto solamente era decir que estas organizaciones tienen batallas ganadas, pero también tienen bastantes batallas perdidas, ¿no? Su impacto ha sido irregular. Y lo que me interesaba era un poco decir, no lograron influenciar el voto para las elecciones parlamentarias del 2020, por ejemplo, e inclusive fracasó el intento de algunos organizadores de este colectivo de movilizar a este sector en contra del cierre del Congreso, ¿no? Entonces, solamente para ver las limitaciones. Y sin embargo, lo que teníamos con esto era un nuevo tejido organizacional que, si bien no es una constante, tiene una serie de redes y vínculos afectivos que se han formado durante estos 3 años de movilización en enfrentamiento con sectores progresistas que no han desaparecido, ¿no? La experiencia de la acción colectiva es empoderadora y tiene un gran impacto en la identificación con estas prácticas y futura participación en las mismas, ¿no? Esto es algo que además yo siempre, desde que dictaba el curso vinculado a este tema hace un par de años, solía decir que aquí hay un recurso organizativo y cultural, ideacional, que le puede servir a movimientos conservadores, ¿no? Como ha pasado en Brasil, como ha pasado en Polonia, ¿no? Que este tejido organizacional y estos discursos después han sido recursos que han servido a organizaciones o movimientos populistas de extrema derecha, ¿no? Y este es mi último punto, ¿no? Justamente estas organizaciones han ayudado a la elección, a la candidatura de Rafael López de Aliaga, ¿no? Esto es el Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro, que hace un llamado, digamos, al voto católico por los candidatos de López de Aliaga, y da una lista inclusive, ¿no? De quiénes son los principales candidatos por los que tenemos que votar los católicos, ¿no? No todos de Renovación Nacional, hay algunos otros partidos, pero la gran mayoría de Renovación Popular, perdón, ¿no? Y claro, el discurso de López de Aliaga ha intentado no solamente capturar al voto, digamos, de este colectivo, de este movimiento, sino que ha utilizado, ¿no? O sea, la Coordinadora Nacional Pro Familia le ha brindado sus recursos organizativos, su estructura organizativa a la campaña de Rafael López de Aliaga, ¿no? Cristian Rosas ha estado muy cercano a la campaña, la gran mayoría de actores vinculados al colectivo han estado muy cerca, ¿no? Con excepciones como Beatriz Mejía, ¿no? Del cual podemos hablar ya en los comentarios. Ha llevado a candidatos que se han vuelto ya congresistas, que son dirigentes, digamos, del movimiento, como decía Rodrigo. Entonces, y además, para terminar, en las protestas actuales, ya postelectorales, también estas estructuras organizativas están sirviendo para las protestas de estas últimas semanas, ¿no? Padres en Acción, el Movimiento Pro Vida y Familia, ¿no? La UNICEF, que es una organización en verdad más antigua y más grande que reúne a diversas iglesias evangélicas, discursivamente han apoyado, digamos, la lucha contra el comunismo, digamos, de Pedro Castillo, pero organizativamente también, ¿no? Han ido a las marchas, han sacado estos carteles, han imprimido estos carteles y los han puesto en puentes de la misma forma que lo hacían durante las marchas de Con mis hijos no te metas, ¿no? Entonces, a lo que voy con todo esto y con esto cierro, es a señalar justamente que esta estructura organizativa lo que ha hecho es ser funcional, servir, ¿no? a estos otros intereses, a estos otros grupos, que no necesariamente son intereses contrapuestos, ¿no? Pero ha sido muy útil, ¿no? Como sustituto partidario, como sustituto organizativo que permita la fortaleza que vemos ahora en estas marchas de derecha, ¿no? Yo creo que va a seguir siendo ahí un espacio súper útil para ellos en los años que vienen. Y bueno, con eso termino y puedo seguir un poco más ya en las preguntas.
Bien, muchas gracias, Omar, y bueno, muchas gracias ya en esta primera etapa a los tres, a Rodrigo, a Carolina y a Omar por los primeros alcances en torno a esta discusión acerca del avance del conservadurismo en el país. Creo que con las tres presentaciones se ha perfilado bastante bien los avances tanto en la arena del movimiento social como también de las estructuras partidarias que se han ido tejiendo y se han ido consolidando, especialmente, parece, después del cierre del Congreso, ¿no? Entre el año pasado y el presente año. Para pasar esta segunda ronda, voy a plantearles algunas interrogantes, recogiendo también algunos comentarios de las personas que están siguiendo el en vivo en Facebook. Y bueno, para empezar, vamos a empezar con Rodrigo. Hay una duda en general que me parece que pueden ir pensándola los tres es, hemos hablado de cómo ha avanzado el conservadurismo desde la arena institucional y desde la arena no institucional, pero parte de la mesa también planteaba la discusión, el interrogante acerca de si es posible construir una alternativa a este avance que estamos teniendo, ¿no? Entonces, para los tres, ¿no? ¿Cómo sería esta alternativa? ¿Es posible? ¿Cuál es el principal reto a enfrentar en torno a esto, teniendo en cuenta que en el último periodo electoral que estamos viviendo, las fuerzas políticas que han planteado una agenda progresista en esta materia de derechos han sido derrotadas, ¿no? Han sido derrotadas. Y como se ha mencionado, tal vez los candidatos que representaban todo este avance conservador no han ganado en sí, pero sí el discurso ha ganado, ¿no? Y ha avanzado y continúa avanzando y justamente está transformándose en estas últimas semanas. Entonces, ante eso, ¿de qué manera se podría construir esta alternativa progresista en la materia, que daría un poco la contraria, ¿no?, al avance conservador? Eso lo dejo para los tres. Y bueno, ahora particularmente, para Rodrigo, hay una duda acerca de cómo se va a ir moviendo, ¿no?, estas estructuras movimentistas del movimiento conservador, y en particularmente con esta, digamos, ruptura en los liderazgos o esta modificación en los liderazgos que ha ocurrido, por ejemplo, con el posicionamiento de Beatriz Mejía en contra del fujimorismo, ¿no? Y respaldando la candidatura de Pedro Castillo. ¿Cómo es que crees que este movimiento de los liderazgos va a impactar en el avance general del sector? ¿Crees que se va a seguir consolidando? ¿Crees que las fricciones internas que puedan tener van a generar algún tipo de estancamiento? ¿Cómo lo ves? Bien, bueno, gracias. Es complicado responder ambas preguntas que planteas. Comienzo por la segunda. Ya se, digamos, hacia el 2019, 2020, diría yo que se perfilaba ya ciertas fracturas internas dentro del colectivo por, digamos, las cuestiones típicas del liderazgo, ¿no? El afán de protagonismo, el buscar institucionalizar el poder, ¿no? Que sin duda ha generado algunas tensiones que han terminado por decantar en posiciones distintas a la hora de encarar estas elecciones, ¿no? Entonces yo diría que una de las particularidades de, digamos, sobre todo de las iglesias evangélicas, y acá Omar seguramente podrá dar más luces, es que tienden a atomizar la representación, ¿no? Al final son los pastores, los líderes evangélicos, quienes deciden desde sus iglesias, digamos, llevar sus propias banderas para pelear por determinadas cuotas de poder, y creo que eso es algo que estamos viendo en el último periodo. Pero ojo, porque cuando aparezca el desafío del otro lado, digamos, del progresismo, por así decirlo, probablemente tengan la capacidad de volver a reunirse y atacar como bloque, como frente unido, fuerte, que pueda hacerle pelea, por así decirlo, a las posiciones contrarias. Entonces creo que, si bien este momento es de repliegue y de fricciones y de tensiones normales en cualquier organización, tampoco creo que sea difícil, frente a la amenaza externa, volver a reunir y a juntar fuerzas para poder afrontar el desafío.
Y bueno, ahí está el caso, digamos, de Beatriz Mejía, como decías, y por otro lado, digamos, los Rosas, que son los que apoyan, ¿no? Otro tipo de opciones políticas. Eh, y la primera pregunta, digamos, yo ahí quería ligarlo con una cuestión que me parece interesante, digamos, vinculada a la investigación que estoy preparando, ¿no? Básicamente, en realidad, yo utilizo el caso de Con mis hijos no te metas como una suerte de excusa, ¿sí? Para tratar de graficar nuevas formas, por así decirlo, de representación y participación política, formas no convencionales, ¿no? Que están encarnadas en estas organizaciones ciudadanas, colectivos ciudadanos intermedios, digamos, ¿no? Porque creo que en general, y acá de nuevo en diálogo con Omar, hemos tendido a pensar de que las organizaciones sociales en el país están condenadas al fracaso, a la irrelevancia o a la desaparición, ¿no? Normalmente la actividad política suele operar a través de los partidos políticos o es la sociedad respondiendo desorganizadamente, como por ejemplo pasó en noviembre, o por ejemplo como la marcha de los Pulpines u otras expresiones de movilización que son desorganizadas y que tienen un efecto. Pero el caso de Con mis hijos no te metas de alguna manera grafica bastante bien, diría yo, actividades políticas que son constantes y organizadas, pero también son flexibles y adaptables a los retos que se les van presentando. O sea, si hay, por ejemplo, como guiándolo lo anterior, si hay fricciones, si hay peleas, pueden ocurrir, pero después, dentro de su ductilidad, logran reunirse nuevamente para enfrentar los desafíos. Y creo que Con mis hijos no te metas, como otros colectivos, de alguna manera expresan una suerte de desplazamiento de la política contenciosa en el país durante los últimos años, donde lo que está en juego, digamos, ya no es el conflicto por una mejor y mayor redistribución de los recursos vinculada a la conflictividad social en temas de extracción minera, lo cual sigue ocurriendo, pero lo que ha ocurrido ahora también es que en espacios urbanos las movilizaciones, las luchas, ya no son por ese tipo de reclamos, sino están más vinculadas a la disputa de los valores, de las ideas, de las identidades, de las memorias que están presentes en la arena social. Por ejemplo, pensemos, ¿no? Con mis hijos también desaparecen en el 2016, y al mismo tiempo en el 2016 también está Ni Una Menos marchando, y en el 2016 también está el antifujimorismo con mucha fuerza para detener el avance de Keiko Fujimori en la elección. Entonces creo que Con mis hijos expresa bien una nueva forma de hacer política vinculada a esta lucha por valores, ideales, etc. Y ya para ir cerrando, creo que la capacidad de contrarrestar o de, digamos, equilibrar, yendo a la pregunta que planteas, el avance de este movimiento conservador pasa también por lograr formar cierta agenda, cierta identidad, cierto horizonte mínimo sobre el cual construir, donde se plieguen las fuerzas, entre comillas, progresistas, pero sinceramente lo veo como algo muy complicado de hacer, porque, digamos, la tradición histórica nos dice que estas fuerzas en realidad terminan siendo también bastante personalistas, terminan siendo también incapaces en algunos momentos de generar unidad, y las peleas internas y los afanes de protagonismo priman, lo que debilita a la organización, lo que debilita la agenda, lo que genera un rechazo del público y de la opinión pública, y esto, por supuesto, puede ser capitalizado por un movimiento más conservador, con mejor organización, con agenda clara, con recursos, con líderes, con voceros, con simpatizantes, con capacidad de movilización, cosa que del otro lado pasa, pero muy de vez en cuando, y cuando pasa termina siendo un desastre al final. Gracias, Rodrigo, por las respuestas y las nuevas interrogantes que nos planteas. Ahora, Carolina, para tu intervención final, además de la pregunta que planteé para que los tres lo tengan en cuenta, me gustaría preguntarte de manera particular, precisamente mirando el contexto actual. De hecho, lo ocurrido ya con la segunda vuelta electoral ha marcado, digamos, una división a nivel socioeconómico mucho más fuerte, ¿no? Mucho más clara. Y en medio de esta
división socioeconómica que encontramos es que se sigue moviendo el avance conservador por ambas partes, ¿no? En ese sentido, sin embargo, la candidatura particularmente del fujimorismo, ¿no?, ha cooptado o viene siendo impulsada por los sectores medios altos y los sectores altos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta tu intervención y los alcances que planteaste en torno a esta imbricación entre clase, género, ¿no? ¿Cómo crees que podría construirse precisamente esta alternativa o este cuestionamiento del avance en los sectores, por ejemplo, de trabajadores, trabajadoras, clases populares, viendo que hasta el momento los intentos han fracasado, ¿no? ¿Por qué crees que fracasan y cómo crees que pueda moverse este panorama hacia más adelante? Bien, gracias por la pregunta. Lo que quisiera señalar es que, como decía en algún momento, dentro de las fuerzas, digamos, movimientos sociales democráticos, hay un avance de discusión mucho más rico en Chile y en Argentina, ¿no? En Perú, en los últimos años, a nivel de movimientos, la crisis de los partidos no ha conducido a una mejor organización. Es una crisis de representación, una crisis también de tener una estructura partidaria patriarcalizada, tanto de las derechas como de la izquierda, que implica esto del centralismo democrático, etcétera, etcétera. Parece que los nuevos partidos empiezan a cuestionar esto, pero falta trabajar muchísimo más. Siempre está el líder carismático que quiere dirigir y controlar, entonces implica construir otras relaciones y estructuras de autoridad mucho más democráticas, ¿no? Y en ese sentido creo que desde los movimientos, sino movimientos de la sociedad, digamos, no organizadas, ¿no? Porque la votación que adquiere por ejemplo, el candidato Castillo viene en muchos casos desde la población organizada, incluso también la de Keiko Fujimori. Esto implica parte de los movimientos de la sociedad, ¿no? Los movimientos sociales, si digamos, son más organizados, ¿no? Desde estos movimientos de la sociedad y desde los movimientos, la diferencia con los movimientos sociales implica que hay precisamente ese debate, todo a estas estructuras y relaciones de autoridad que conducen siempre a un caudillismo, ¿no? Hay un cuestionamiento. Esto implica una relación más horizontal, una organización donde no hay un jefe o un dueño de partido o un dueño de movimiento, ¿no? Parece que esto es un rasgo fundamental del patriarcado, que es de larguísima duración y que es el sostén de los grupos de poder económico, ¿no? Es mi empresa, es mi partido, es mi esposa, es mi mujer, es mi pareja, es mi territorio, es mi casa y con eso no te metas, ¿no? Creo que eso está en cuestionamiento, todavía es embrionario, pero en el Perú empieza a discutirse desde los movimientos plebeyos, comunitarios, indígenas, todo, ¿no? Y ha habido un cuestionamiento, digamos, a este pseudo-feminismo que de alguna manera ha estado desde la construcción del Ministerio de la Mujer, o esa confusión en equiparar igualdad a tener una ocupación, digamos, o lograr algunos derechos que equiparen al hombre, pero sin cuestionar el orden social patriarcal, ¿no? Creo que por ahí va la salida, ¿no? En este cuestionamiento a la dinámica, organización social, estructuras, relaciones de autoridad en toda institución y empezando desde los movimientos de la sociedad, ¿no? Y movimientos sociales organizados, ¿no? Me parece que hay esos gérmenes y en eso está precisamente el debate. Gracias, Carolina, por la respuesta. Y bueno, ahora tenemos la última intervención, que es la de Omar. Omar, yo te invito a tratar de responder un poco a esta pregunta general que planteé y particularmente también
ha surgido la duda, ¿no?, entre los espectadores acerca de hasta qué punto estos grupos pueden radicalizarse. ¿Es posible que pueda consolidarse o empezar a tener un germen más sólido, un movimiento fascista local, por ejemplo? ¿Podrían llegar estos grupos que se están movilizando actualmente a medidas que escalen en violencia, que soporten algún tipo de golpe institucional? Esas son las dudas que se han presentado. Adelante. Gracias, sí, son preguntas súper complicadas de responder, digamos, pero son importantes es importante que se fomente un diálogo sobre estos temas, ¿no? Partiendo con lo primero, el tema de la alternativa, ¿no? De qué hacer frente a estas amenazas, porque, digamos, es importante que haya una sociedad, creo que es importante decir que es importante que haya una sociedad civil plural. No está mal que los sectores conservadores tengan sus propias organizaciones, sus propios grupos de abogados, sus propios grupos de estudiantes católicos, carismáticos. Eso está muy bien, ¿no? Justamente la democracia, al menos desde el punto de vista pluralista, celebra esa diversidad. El problema tanto con los radicalismos de izquierda como con los radicalismos de derecha es que estas organizaciones, muchas de estas organizaciones terminan teniendo posiciones bastante intolerantes, ¿no? Así como se ha condenado, digamos, la radicalidad y la intolerancia de grupos extremistas de izquierda, es importante que una sociedad reconozca, no subestime al fascismo, lo reconozca, lo vea y también señale, ¿no? Ahí donde hay grupos que no son abiertamente intolerantes. Pero bueno, dicho esto, pensar en alternativas es interesante porque también como politólogo, como sociólogo, una cosa que siempre vemos es la heterogeneidad, ¿no? Estos grupos son heterogéneos. El grupo que está apoyando a Keiko Fujimori actualmente es muy heterogéneo, e inclusive entre los grupos más radicalizados o más aparentemente radicalizados también hay bastante diversidad. No todos necesariamente están, por ejemplo, con la alternativa última del golpe, y ciertamente no todos, ni la mayoría, es mi impresión, tienen este discurso más abiertamente proto-fascista o fascista, ¿no? Pero sí existe. Es importante decir que sí existe, hay que anotarlo, no hay que subestimarlo tampoco. Ahora, esta heterogeneidad hace que efectivamente no sean tan estructurados y tan bloque duro como se piensa, ¿no? El hecho de Beatriz Mejía, por ejemplo, ventilando estas diferencias con López y Aliaga, no son diferencias personales y por cuotas de poder, pero también son diferencias sobre cómo llevar el movimiento, ¿no? Y esto viene desde antes, ¿no? Guillermo Flores Borda puede hablar con mucha más con mucho más conocimiento de estos temas, pero por ejemplo desde hace un par de años hay fricciones entre Cristian Rosas y Beatriz Mejía, ¿no? Sobre qué tipo, digamos, de utilización política darle a esta fuerza movimentista, ¿no? Muchos dentro del movimiento no sienten o les molesta que se les utilice para otras agendas políticas que no necesariamente son las suyas, ¿no? Durante el cierre del Congreso se convocó, el Fujimorismo convocó al colectivo para que luche contra el cierre del Congreso y mucha gente pues no salió, ¿no? La marcha fue un fracaso espectacular, ¿no? Con Jaime Altaus, marchando casi con un grupo de 300 personas, ¿no? 2 minutos. Entonces sí, hay esta heterogeneidad, es importante reconocerla para también tratar de pensar en alternativas, ¿no? Porque además hay sectores también conservadores que se sienten más identificados con Pedro Castillo, ¿no? Pedro Castillo también representa en el Perú y en la región a una izquierda que no necesariamente privilegia, obviamente, la agenda de temas de diversidad sexual o de derechos de género, ¿no? Entonces, eso también es importante decirlo, ¿no? No necesariamente es un tema de la derecha, también hay una izquierda que se identifica con estas ideas, ¿no? Y que cada vez puede ser más grande en la región, ¿no? Hemos visto que otros presidentes o líderes de izquierda también han reivindicado, pensemos en Correa, en Maduro, ¿no? Hablando de la condena a la ideología de género, ¿no? Un segundo punto era el tema de que hay investigadores como Rolando Pérez, por ejemplo, que están visibilizando cómo hay grupos evangélicos que sí son progresistas, hay grupos católicos que son progresistas y están apoyando, digamos, luchas vinculadas al progresismo. Entonces, es importante también visibilizarlos y reconocer eso, ¿no? Que también están ellos, y lo importante para los políticos es reconocer y hablarles a estos sectores. El Perú es un país muy religioso, es uno de los países más religiosos de la región. Para sectores políticos, tanto en el universo, digamos, de las izquierdas, es importante reconocer esto y también hablarles a estos sectores, privilegiando la agenda social por sobre la agenda moral, ¿no?
que es un gran debate en todos estos grupos religiosos. Sobre lo último ya, el fascismo puede avanzar, puede crecer más. Estamos en un contexto de polarización donde yo creo que hay un sector que todavía creo que es minoritario, pero que va a continuar con esta dinámica, y mientras más polarización haya, es más posible que este sector permanezca en el tiempo y trate de formar sus propios cuadros y su propia facción, probablemente dentro del partido de López de Aliaga, ¿no? Yo sí creo que hay condiciones, no solo nacionales por la polarización, sino también internacionales, ¿no? Tanto en España, Vox y sus grupos, sus organizaciones transnacionales, como en América Latina, están apoyando con recursos y con discurso a estas organizaciones más radicalizadas, ¿no? Entonces creo que hay lamentablemente un contexto nacional favorable para la permanencia, si es que no crecimiento, de estos sectores y su proyección, ¿no? Su proyección para las elecciones del próximo año y estos 5 años, ¿no? Sí hay condiciones. Bien, muchas gracias, Omar. Y bueno, ahora sí, gracias a los tres participantes por sus comentarios en la primera parte y en esta segunda parte que tenía que ver con la respuesta de estas interrogantes, ¿no? Me parece que un poco las principales, ¿no?, enseñanzas que vamos teniendo de este diálogo, y es que para muchos a nivel de la sociedad ha sido sorpresivo, entre comillas, ¿no?, la aparición de estos grupos conservadores en una escena de manera más activa, pero en realidad con lo que hemos conversado, creo que tenemos la lección, ¿no?, de que si al final estas utopías en las que cada uno nos posicionamos no tienen cierto arraigo en la realidad, al final fracasamos, ¿no? Y no vemos lo que realmente viene pasando, como han mencionado, desde hace décadas, ¿no? O sea, estos grupos conservadores organizados de diferente manera, sí, datan desde los 80 de manera más clara, ¿no? Como ha compartido hoy Omar, y han ido transformándose con el paso del tiempo y han ampliado, ¿no?, sus recursos de organización. Ahora tienen un discurso mucho más sólido, mucho más claro, gracias a la aparición de ciertas figuras, gracias también a la vinculación internacional que se tiene y también a la toma de agendas de otros lugares donde este movimiento y este avance tiene mucha mayor data, ¿sí?, larga de más tiempo. Y lo que también encontramos después de este diálogo con esos tres participantes es que tal vez es importante reconocer, ¿no?, precisamente sí, esta heterogeneidad ya más visible, ¿no?, que ya se ha puesto sobre la mesa en la actualidad de los diferentes grupos que se encuentran organizados en las diferentes arenas, pero también el reto, ¿no?, de hacia dónde va a encaminarse eso, ¿no? De qué manera va a irse sosteniendo, qué alternativa institucional o no institucional se va a construir, ¿no? Y creo que esa es un poco la respuesta que se tiene que ir hallando en estas semanas, especialmente con la coyuntura que estamos viviendo y pensando en el gran cuestionamiento que hay en general hacia nuestro sistema político y económico actualmente, ¿no? Y ese es el marco en el que nos encontramos ahora, y este arraigo social que sí tiene el conservadurismo de la mano también de otras nuevas agendas, va a seguir marchando y va a depender un poco de las figuras políticas que se posicionen y de la disputa también de los diferentes sectores sociales que se vaya a tener al respecto. Ahora, para darle ya cierre general a este seminario sobre sociedad y política, va a tener las palabras finales Romeo Grompone, quien ha sido el coordinador de este ciclo de conversatorios. Adelante, Romeo. Vamos a ver que puedas prender tu micro. A ver, ¿sí? Perfecto. ¿Se me está escuchando? Sí. Bueno, esta idea, esta iniciativa, fue sugerida y promovida por Ramón Pajuelo, por Rodrigo Gil, por Diego Sánchez, por Omaira Peña, y una discusión que tuvimos con Natalia González sobre qué podíamos hacer en este periodo tan difícil del país. Y bueno, una cosa que se nos ocurrió, que creo que estaba subyacente, no discutida especialmente, es que a veces en ciertas etapas del país y también en distintas vivencias de
de varias generaciones, nos surge la idea de los tiempos urgentes, ¿verdad? Y cómo asumimos estos tiempos urgentes. Entonces, esa idea de los tiempos urgentes, que tienen que ver con nuestras preocupaciones ciudadanas y también con nuestras preocupaciones intelectuales, casi nos precipita a estudiar el día a día de la coyuntura. Y en el día a día de la coyuntura, a veces puede ocurrir, pensábamos, ciertas discusiones en parte circulares, en parte repetitivas. Tampoco en tiempos que se vienen trabajos de gran envergadura asociados con el bicentenario, podíamos pretender discusiones de gran profundidad intelectual, pero sí teníamos que actuar sobre esta coyuntura precisamente para tomarla en todos sus alcances y no para desdramatizarla, sino lo contrario. Debemos discutir algunos temas de fondo que fueran más allá del momento y que tenían que ver con estos tiempos de inflexión y cambio que se deben a circunstancias desde la pandemia, a cambios económicos, políticos, sociales, culturales que todos estamos advirtiendo y que influyeron en los resultados. Entonces se nos ocurrió que desde un marco que es tradición y del IEP en el buen sentido, tenía que emprenderse una discusión pluralista. Esa discusión pluralista, no voy a resumirla en 5 mesas como pretendió que yo en broma que lo iba a hacer Rodrigo, ¿no? Ahora. Pero básicamente se trataron los temas de economía, la discusión dentro de distintas opciones de alternativas, los cambios y modalidades de intervención del Estado, del sector privado, cómo manejar los problemas, si el déficit fiscal era o no un problema, o si se tenía que invertir para una transformación más radical, o si se tenía que buscar una intervención más inteligente entre los patrones básicos en torno a cómo orientar el gasto en modificaciones que sí se tenían que hacer, por ejemplo, en temas de salud y educación, sin dejar de lado el tema del crecimiento. También vimos cómo, que además está vigente y poco conocido para los que no somos especialistas, los temas de las transformaciones en las sociedades rurales y en las sociedades urbanas. Y eso tiene que ver con temas que quizás solo sabíamos de manera impresionista y ahora avanzamos un poco más, que es los asociados con, por un lado, formas de concentración de la tierra, por otro lado, fragmentación en la propiedad, por otro lado, nuevas formas de diversificación en los patrones productivos, nuevas formas de sindicalización, nuevos problemas sociales que hasta llega a plantear a algunos la necesidad de una segunda reforma agraria, que también es un tema en discusión, y también todos los problemas de la renta urbana, las transformaciones de la forma de pensar las ciudades y sus consecuencias. Temas que tienen que estar en nuestras reflexiones, pero que los que no somos especialistas no los integramos adecuadamente. Los que pretendamos ser expertos en todo, pero sí conocedores de los lineamientos básicos de los problemas del país, ¿verdad? Lo mismo en la discusión sobre etnicidad y racismo, que fuimos desde los antecedentes históricos, la construcción, las diferencias étnicas en la construcción de la nación, la intervención incluso de las sociedades indígenas en una forma de entender la nación, ya desde el siglo XIX, las formas en que las discriminaciones siguen operando, desde las prácticas sociales hasta las formas de relacionarnos unos con otros. Y bueno, y abordamos también
temas asociados con la nueva situación política, los cambios que están ocurriendo, que sí tiene que ver, por supuesto, con algo tan decisivo como la situación que estamos viviendo en torno a las candidaturas, el pasaje a segunda vuelta de Castillo y Fujimori, y lo que expresan cada una, pero una transformación institucional de mayor plazo que tiene que ver con pandemia, boom de commodities, nuevas formas de representación más, que iban un poco más allá de decir que los partidos están en crisis, que ya es un tema, me parece, sabido y en buena parte como agotado, no agotado, nunca se agotan los temas, pero que pasaba a ser un poco reiterativo. Creo que, y además la manifestación ya que en cierta manera continúa lo que se realiza en esta mesa, de alternativas radicales en el sentido de su negación del pluralismo, sus expresiones simbólicas de rechazo al orden establecido y sus expresiones políticas y de fuerza que tienen que ver con un cuestionamiento muy severo a la democracia. Y en este sentido, también esta mesa como que, no es que lo hayamos pensado así, pero nos salió bien de casualidad, se enlaza con el problema del arraigo al conservadurismo, que, como bien se dijo acá, es una situación que afecta no solo a Perú, sino a América Latina, a Europa y a Estados Unidos. Estamos en un movimento social mucho más vasto, con manifestaciones específicas en cada país y redes de más vasto alcance. Entonces, los aportes de Carolina sobre que pueden ser discutidos, porque estamos hechos para discutir, entre la asociación entre capitalismo, paternalismo, colonialidad, formas de feminismo como presión social, que también tiene que ver con una forma de constituir un sistema económico, la descripción de cómo se fueron gestando desde un punto de vista más cualitativo por parte de Rodrigo, por Coronel, desde un análisis de la evolución de estos movimientos, y también a mí me llama mucha atención lo que van ganando y lo que van perdiendo en todo este proceso, que indica que, como remarcó Mayra, es un terreno en disputa, ¿no? Es un terreno en disputa, pero y que además sí, me parece que es importante, se pueden de alguna manera, si no encontrar respuestas, por lo menos saber qué es exactamente lo que se está discutiendo y sus alcances, ¿no? Entonces, de esa manera, creo que discutimos la coyuntura, fuimos un poco más allá de ella, y tenemos ojalá la esperanza de que la grabación de estas 5 sesiones nos ayude a todos a saber un poco más de lo que está viviendo el país, y otra vez entonces asumir lo que empecé diciendo, que sí, esa es una forma de asumir la urgencia un poco más meditada, pero no menos dramática, que decir que quedarnos en el día a día. Entonces les agradecemos tanto a ustedes, Carolina, Rodrigo y César, sino a todos los distintos participantes de muy diversas corrientes de opinión, dentro de todo el marco del pluralismo democrático, y bueno, y ojalá que hayamos podido lograr lo que nos proponíamos. Gracias. Bien, listo. Con esto damos por finalizado entonces el seminario Sociedad y Política, Debate en Tiempos de Crisis, y agradecemos a todos los participantes, en especial a los del día de hoy.